Nelly González y el día de hoy les enseñaré a cómo construir un convertidor de onda completa con tiristores por medio del software de PSync. El circuito consiste en una fuente senoidal, en 4 tiristores o un puente completo de tiristores, en una corriente directa que simula nuestra carga, en 2 circuitos de disparo, en lo cual esos 2 circuitos de disparo son necesarios para poder activar los tiristores. El primer circuito de disparo me activa el tiristor 1 y el tiristor 2. El segundo circuito de disparo me activa el tiristor 3, el 4 y el 3, ya que esto permite llevar una corriente a la compuerta y que estos tiristores lleguen a activarse. Luego de saber en qué consiste nuestro circuito, nos iremos al software de PSync. Para poder construir el circuito en PSync necesitamos los diferentes elementos mencionados anteriormente. Para poder encontrarlos nos vamos a las siguientes barras. La primera sería la de elementos, nos vamos a Power, nos vamos a Switches y nos vamos a Gating Block, que es el circuito de disparo que necesitamos para activar los tiristores. Luego el segundo elemento importante sería los tiristores que se encuentran en esta barra y los coloco aquí debido a que ya tengo realizadas las conexiones para ahorrar tiempo. Luego sería la fuente senoidal, que también se encuentra en la barra. Y otro elemento sería la fuente de corriente directa, que simula nuestra carga. Entonces nos vamos a elementos también. Nos vamos a source, corriente, DC. Y así encontraríamos los elementos. Y si quiero realizar una conexión, agarro el cablecito y digamos, quiero hacer esta conexión de estas dos fuentes. Y así vamos haciendo los demás elementos. Y así sucesivamente. Luego nos iremos a funcionamiento, luego de la construcción. Ya que logramos la construcción del circuito, vamos a ubicarle los valores que corresponden a los diferentes elementos. Por ejemplo, empezamos con el voltaje senoidal. El primero me dice el software que cuál es el voltaje pico. Bueno, 170 porque sabemos que 120 es el voltaje que tenemos comúnmente, pero pico entonces sería por raíz de 2. La frecuencia que sabemos en Latinoamérica que son 60 Hz y así sucesivamente. Luego sabemos que estos elementos, los medidores, los tenemos gracias a que necesitamos saber cuáles son las mediciones. Luego tenemos los circuitos de disparo, que tenemos el circuito 1 y el circuito 2. El primer circuito de disparo que tenemos es este. En este caso me pide la frecuencia 60 que ya hemos dicho, que es la que comúnmente está en Latinoamérica, que tiene que estar en 60 para que pueda realizar el recorte. Luego me pide 2 puntos donde va a realizar el recorte el circuito de disparo. Más adelante sabremos qué significa ese recorte. Bueno, en este caso le estoy diciendo que el primer disparo lo haga en el ángulo 0 de la señal que tengo en la entrada y que lo termine el disparo en 2. Y luego el segundo gating block le estoy diciendo que lo haga en 180 y lo termine en 182. Es importante saber que el tiristor 1 y el tiristor 2 corresponden a la parte del semiciclo positivo y el 3 y el 4 al negativo. Entonces el funcionamiento de este convertidor es que lo que me está diciendo es que la primera configuración de los tiristores me permite recortar el semiciclo positivo y la segunda el semiciclo negativo. Luego de eso tenemos la fuente de corriente directa, que en este caso le puse 15 porque alimenta 15 amperios o necesita 15 amperios. Y luego tenemos el voltaje aquí de la carga. Luego que tengamos eso, hay que ver el control de la simulación, que le damos Simulate Control, y nos va a salir este relojito que tenemos aquí. Le damos doble clic y aquí me dice Time Step. En este caso sale por defecto este valor, lo dejamos así. Luego tenemos el Total Time o el tiempo total, que puse 0.05 porque por defecto sale 0.01, pero sabemos que Total Time es como el periodo que queremos en la salida o la cantidad de tiempo que queremos en la salida, sería lo correcto, pero
Si yo le pongo 0.01 no se va a ver completamente ¿sí? el periodo, entonces pondremos 0.05 para que miremos un poco más de él. Luego el pre-time puse 0.01 debido a que hay un defecto con los tiristores en el simulador y para que pueda verse mejor va a empezar 0.01 segundos la gráfica. Luego de eso le daremos control con Simulate que corre. Bueno, luego le daríamos a Simulate, Run Simulate, y nos iríamos a la página donde sale la gráfica. ¿Qué quiero ver a mi salida? Bueno, yo quiero ver el comportamiento que tiene mi voltaje en la fuente, que es senoidal. Quiero ver qué me sale. Y me sale la siguiente gráfica, que es según lo que teníamos planeado. Luego, después de tener ese voltaje senoidal, yo quiero saber cómo se comporta o qué función tienen los tiristores en la salida. Entonces le doy aquí y le doy quiero el voltaje de la carga. Le doy OK. Y me fijo que el resultado que me está dando es un voltaje senoidal o una fuente senoidal rectificada. Pero no se nota que es como un tiristor, o sea, que no es como un tiristor en sí, como que no me está recortando algo. Se debe a lo siguiente, tenemos que entender que el comportamiento que tienen los tiristores es poder recortar en el ángulo que yo les estoy diciendo. Por ejemplo, sabemos que en el semiciclo positivo el ángulo que tiene el senoide por la relación del círculo unitario es de 0 a 180, entonces 0 a 180. Y si notamos en el circuito anterior, le habíamos dicho que realizara el recorte en 0 y que terminara el recorte en 2. Entonces le estoy diciendo que me recorte en 0, o sea, no me está recortando prácticamente nada. Y después le estoy diciendo, como sabemos que el segundo tiristor o la segunda configuración de los otros dos tiristores corresponden al semiciclo negativo, ese va de 180 a 360. Entonces le estoy diciendo, recórteme en 180. Entonces, si nos vamos a 180 sería que esta parte, recórteme 180, no me está recortando prácticamente nada. Entonces, por eso es que tiene un comportamiento como un rectificador de onda completa, porque me está pasando. Entonces, miramos que prácticamente no está recortando nada. Luego quiero saber el comportamiento que tiene la corriente, porque pusimos 2 amperímetros que son que mide la corriente. Entonces, yo quiero saber qué pasa con la corriente de carga. Y miramos que el efecto que tiene el disparo de los tiristores. Y yo quiero saber qué pasa con la corriente de la fuente, que según el amperímetro oscila desde los menos 15 hasta los 15. Y sabemos que esto se debe por la fuente directa que pusimos allá. Entonces este es el resultado. Pero yo quiero, ya le puse con 0, pero yo quiero saber qué comportamiento tienen los tiristores con diferentes ángulos. ¿Qué le pasa a mi salida? Entonces probaremos ahorita a continuación con otro ángulo. Luego analizaremos el circuito con otro ángulo. Nos vamos al circuito de disparo del primer gating o el gating block y lo puse en 20 como mostramos antes, como decía. Entonces ahora el disparo del segundo, que corresponde a la configuración de los tiristores, que empieza en 20 el disparo y que termine en 22. Luego aquí que sería que empiece en 200. ¿Por qué en 200? Porque nos vamos al semiciclo negativo y yo quiero que pase 180 grados después el disparo, entonces sería 180 más 20, sería 200, hasta 202. O sea, dura 2 grados el disparo. Entonces ahora vamos a ver qué pasa en la salida. Entonces le doy en la salida, que es lo que estamos analizando. Bueno, si notamos en la salida y agarramos otra vez la parte de las letras, la función de las letras, analizaremos el ángulo. Habíamos dicho que aquí es el ángulo 0, ¿verdad? Luego sabemos que aquí sería 180, aproximadamente aquí. Y luego, aquí, ¿cuál sería?
ese ángulo? Bueno, sería 180 más alfa. ¿Y quién es alfa? 20. ¿Y esto qué es? 200. Entonces le doy OK aquí. Y aquí sería este ángulo. 180 más alfa, que es 200. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la gráfica? Miren el alfa que yo elija en el circuito de disparo, así va a ser el recorte que va a ir pasando con respecto a lo que yo desee. Entonces, vamos a probar con diferentes alfa. Entonces, por ejemplo, aquí sería el área 1. Lo vamos a nombrar como la parte, aquí la parte positiva del semiciclo. Luego, este pedacito que es como un triángulo, vamos a nombrarlo área 2, que es esta parte de aquí. Entonces, todo este pedazo que tengo aquí, lo estoy perdiendo. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Entonces, lo que está pasando es que yo estoy regulando el voltaje promedio que tengo en la salida. Yo estoy decidiendo el voltaje promedio que va a haber. Entonces eso trae muchos beneficios gracias a este convertidor, y ya vamos a ver con los diferentes ángulos qué beneficios nos va a traer los diferentes valores en la diapositiva. Si notamos aquí fue el valor de alfa igual a 0, que no notamos mucho el cambio. Luego con alfa igual a 20, que se miró que el área o este factor o este pedacito se perdió con respecto a la parte de arriba. Luego con 60 mucho más pronunciado esa área 1 o el área de pérdida. Sabemos que el área 2 es la parte positiva. Luego a la 90, con 90 se nota bastante que nos encontramos a la mitad. Luego con 125, que parecen incluso olas de todo lo que se está perdiendo. Estamos perdiendo más, estamos perdiendo el semiciclo positivo y un poco del semiciclo negativo. Luego con 170 todavía más pronunciado. Luego, ¿a qué se debe esto? Bueno, todo esto se debe a alfa, que entre mayor sea alfa, yo mayor voy a ir extendiendo el área 1. Tiene lógica, agarro alfa y como que tuviera un puntero y lo muevo hacia la derecha, estoy extendiendo la línea que va como pendiente a este punto. Entonces estoy extendiendo esa área. Nos vamos a la siguiente tabla. Miramos que con alfa igual a 0, me está diciendo que en la salida voy a tener el 90% del voltaje de la fuente, gracias a la fórmula que dice que el voltaje VD, que nosotros le llamamos el voltaje en la carga, es el 0.9 de Bs por el coseno de alfa. Luego vamos con 20 y notamos que voy a tener el 84.72% de Bs. O sea, a medida yo voy aumentando el ángulo alfa, yo estoy perdiendo esa área, estoy perdiendo el BS. Aquí me está diciendo que solo voy a tener en la salida el 45% de BS. Luego aquí me sale negativo. ¿Cómo así negativo? Esto se debe a que el área 1 es menor que el área 2. Y lo podemos notar aquí. Vamos a ver, con ángulo de 125. Entonces me voy a 125 y esto se debe a que el área que tengo positiva aquí, toda esta área, es menor que el área negativa. Luego me voy con 170 y me está diciendo que es menos 0.89. O sea, prácticamente no tengo casi nada en 170. Miren todo este pedacito, solo este pedacito quedó de toda esta onda que tengo aquí. Entonces, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Que cuando yo me encuentre el ángulo alfa de 0 a pi medios, ¿qué es lo que está pasando? De 0 a pi medios, yo voy a tener un rectificador de onda completa. Que de 0 a pi medios lo que me está queriendo decir es que el circuito se va a comportar como un rectificador y de pi medios a pi se va a convertir a un inversor, porque hasta aquí mismo se mire que es negativo. El voltaje en la salida es negativo, entonces
Ya sabemos eso. Y por eso este circuito tiene mucha funcionalidad, porque puede funcionar según el ángulo que yo desee. Según el ángulo de disparo que yo tenga, así voy a tener lo que tenga en la salida. Y eso es mi parte práctica.